profecía y guarda las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Verso 11, y decía: yo soy el alfa y omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso y a Esmirna y a Pérgamo, a Tiatira y a Sardis y a Filadelfia y a la Odisea. Entonces vemos que las palabras de este libro en particular es una profecía, y que son bienaventurados los que guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Leamos entonces Apocalipsis capítulo 14. Y miré, y he aquí el Cordero estaba sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Y oí una voz del cielo como ruido de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y oí una voz de tañedores de arpas que tañían con sus arpas y cantaban como un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 animales y de los ancianos. Y ninguno podía aprender el cántico sino aquellos 144,000, los cuales fueron comprados entre los de la tierra. Estos son los que con mujeres no fueron contaminados, porque son vírgenes. Estos, los que siguen al Cordero por donde quiera que fuere. Estos fueron comprados entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no ha sido hallado engaño, porque ellos son sin mácula delante del trono de Dios. Hasta ahí nomás. Gloria a Dios. Gracias te damos, Padre, por tu palabra. Pon en mis labios la unción de tu Espíritu, en el oído y en el corazón de tu pueblo la revelación de tu palabra, Señor. Que se ilumine tu palabra en este día en el corazón de tus hijos. Gracias te damos. Amén. No ser blandos, ser firmes en lo que es derecho, en lo que es leal, en lo que es correcto delante de Dios. No permitir que el mundo entre a nuestra casa. Dios nos hará responsables cuando estemos delante de su trono de cada cosa que no va de acuerdo a sus normas. En esta mañana estamos en Apocalipsis 14. En el nombre de Jesucristo, cantamos de estos hermosos eventos que habrán de venir y tomar lugar en nuestras vidas, pero muy poco hablamos de ellos detalladamente. Y lo cierto es que cuando entramos al libro de Apocalipsis, también conocido como el libro de las revelaciones, es precisamente lo que se requiere: revelación del Espíritu Santo. El libro de Apocalipsis es un libro muy complicado para quien no tiene revelación, y termina interpretando casi en su totalidad lo que en realidad son simbolismos espirituales. Terminan interpretándolos literalmente, y cuando se llegan a interpretar literalmente, pues las cosas no concuerdan, no hay un encaje adecuado, ¿verdad? De lo que se está leyendo o de lo que se está tratando. Y es ahí donde se ha metido en problemas el mundo religioso. Número 1, tenemos que dejar de ser religiosos y cultivar una relación profunda con el dueño de este libro. Para poder entender y para poder captar lo que el mensaje nos está declarando, mis hermanos, es primero que usted y yo cultivemos una relación muy cercana con el dueño del libro. Primero me doy permiso en leer Apocalipsis capítulo 1, verso 11. Yo soy.
El verso 3 primero: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Verso 11: y decía: yo soy el alfa y omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso y a Esmirna y a Pérgamo, a Tiatira y a Sardis y a Filadelfia y a la Odisea. Entonces vemos que las palabras de este libro en particular es una profecía, y que son bienaventurados los que guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Leamos entonces Apocalipsis capítulo 14. Y miré, y he aquí el Cordero. El Cordero estaba sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Y oí una voz del cielo como ruido de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno. Y oí una voz de tañedores de arpas que tañían con sus arpas, y cantaban como un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 animales y de los ancianos. Y ninguno podía aprender el cántico sino aquellos 144,000, los cuales fueron comprados entre los de la tierra. Estos son los que con mujeres no fueron contaminados, porque son vírgenes. Estos, los que siguen al Cordero por donde quiera que fuere. Estos fueron comprados entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no ha sido hallado engaño, porque ellos son sin mácula delante del trono de Dios. Hasta ahí nomás. Gloria a Dios. Gracias te damos, Padre, por tu palabra. Pon en mis labios la unción de tu Espíritu, en el oído y en el corazón de tu pueblo la revelación de tu palabra, Señor. Que se ilumine tu palabra en este día en el corazón de tus hijos. Gracias te damos. Amén. No ser blandos, ser firmes en lo que es derecho, en lo que es leal, en lo que es correcto delante de Dios. No permitir que el mundo entre a nuestra casa. Dios nos hará responsables cuando estemos delante de su trono de cada cosa que no va de acuerdo a sus normas. En esta mañana estamos en Apocalipsis 14. En el nombre de Jesucristo. Cantamos de estos hermosos eventos que habrán de venir y tomar lugar en nuestras vidas, pero muy poco hablamos de ellos detalladamente. Y lo cierto es que cuando entramos al libro de Apocalipsis, también conocido como el libro de las revelaciones, es precisamente lo que se requiere: revelación del Espíritu Santo. El libro de Apocalipsis es un libro muy complicado para quien no tiene revelación, y termina interpretando casi en su totalidad lo que en realidad son simbolismos espirituales. Terminan interpretándolos literalmente, y cuando se llegan a interpretar literalmente, pues las cosas no concuerdan, no hay un encaje adecuado, ¿verdad? De lo que se está leyendo o de lo que se está tratando, y es allí donde se ha metido en problemas el mundo religioso. Número uno, tenemos que dejar de ser religiosos y cultivar una relación profunda con el dueño de este libro. Para poder entender y para poder captar lo que el mensaje nos está declarando, mis hermanos, es primero que usted y yo forjemos, cultivemos una relación muy cercana con el dueño del libro. Primero me doy permiso en leer Apocalipsis capítulo 1, verso 11. Yo soy.
El verso 3 primero: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Verso 11: y decía: yo soy el alfa y omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso y a Esmirna y a Pérgamo, a Tiatira y a Sardis y a Filadelfia y a la Odisea. Entonces vemos que las palabras de este libro en particular es una profecía, y que son bienaventurados los que guardan las cosas en él escritas, porque el tiempo está cerca. Leamos entonces Apocalipsis capítulo 14. Y miré, y he aquí el Cordero estaba sobre el monte de Sión, y con él. Bendiciones a todos una vez más, cada familia, me da gusto de verles, cada persona. Oremos por los que no llegaron. Dios los guarde, que Dios los fortalezca, que Dios los proteja donde quiera estén. Es imposible con el tiempo que tenemos entrar en detalles específicos, pero creo que lo que voy a compartir en esta mañana será lo suficiente para traer luz e entendimiento a sus corazones, para que ustedes sepan lo que qué son los 144,000 señalados. Y digo esto con respeto, ¿verdad? Hay un grupo que se ha autodenominado como los 144,000 señalados. Ustedes los conocen como los testigos de Jehová, ¿verdad? Y ese es el mensaje que está en ellos, ¿verdad? Ellos se señalan que son los 144,000 señalados. En una ocasión, mi padre dio lugar a una de esas personas que llegó a su casa, a nuestra casa, y este era el tema que giraba en ese momento. Y mi padre le hizo una pregunta que lo desbalanceó, ¿verdad? A este hombre le dijo: Juan, ¿qué tan grande es el movimiento, ¿verdad?, de los testigos de Jehová, Jehovah's Witnesses, conocido también como Watchtower Society, la sociedad de los atalayas? Y este hombre, como en cierta manera, como que se sintió, ¿verdad?, con mucho aire, le dijo: oh, somos millones en todo el mundo. Y solo se cayó, fue de narices, ¿verdad? Le digo: ¿y por qué me estás diciendo que son 144,000 señalados? Y son millones en todo el mundo. Explícame eso. El caso es que se le enredó la piola a este pobre hombre, y a tal grado de que salió corriendo y dejó todos sus libros ahí detrás, ahí en la casa. Le dijo mi padre: abra su Biblia y veamos a la luz de las Escrituras, lo que la palabra de Dios nos dice, quiénes son los 144,000 señalados. Principio en esta mañana marcando el hecho de que el Cordero estaba sobre el monte de Sión. El Cordero estaba sobre el monte de Sión, y Sión es el término bíblico, hermanos, que simboliza toda la obra de redención de Dios durante el tiempo de las cosas movibles aquí en la tierra, como en el reino inmóvil, como lo explica Hebreos 12, 27 y 28. El monte donde estaba el templo es Sión. La Jerusalén terrenal es Sión. Israel es Sión. Digan conmigo: Jerusalén e Israel es Sión. Está hablando, es sinónimo de lo mismo. Cuando habla de cuando habla de Sión, está hablando de Jerusalén, está hablando de Israel. La tierra santa misma es Sión. Es un sinónimo, una palabra que cubre, ¿verdad?, lo mismo, hablando del mismo lugar. Y entonces el conjunto total de los redimidos, ¿verdad?, en gloria es Sión. Digan conmigo:
Nosotros somos Sión. Yo soy Sión. Y la iglesia militante de hoy es Sión. Sión. Leemos rápidamente en Hebreos, sin tomar mucho tiempo, 12, Hebreos 12, verso 22 y 23. Mas os habéis llegado al monte de Sión y a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, y a la compañía de muchos millares de ángeles, y a la congregación de los primogénitos que están alistados en los cielos, y a Dios el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos. Alguien diga gloria a Dios. Así que en la escritura citada, el Espíritu Santo, hermanos, está refiriéndose a los integrantes de la iglesia militante. ¿Cuántos integrantes de la iglesia militante están aquí en este día? Noten la palabra clave, militante. No está hablando de la iglesia que está dormida, la iglesia que está tirada, la iglesia que está viviendo en descuidos. A la iglesia militante, es la iglesia que está guerreando, que está caminando, que está luchando y predicando la palabra de Dios. Entonces, lógicamente, no tendría, hermanos, caso el referirse a los santos glorificados, ya no sujetos a tiempo, al tiempo, ni se trata mucho menos de algún conjunto misterioso de seres extraterrestres y desconocidos para nosotros. Porque lo primero, ¿verdad?, que se fomenta en la mente es que está hablando de otro grupo, que no somos nosotros, que ya están con Cristo, que ya están en la gloria de Dios, sino que se está tratando de nosotros mismos. Aquellos que ya casi por 2000 años y hasta hoy hemos servido a nuestro Señor Jesucristo con todas las fuerzas de nuestro ser. ¿Hay alguien aquí que puede decir afirmativamente amén? No es un secreto para muchos el hecho de que existen hoy organizaciones religiosas autodenominadas cristianas que reclaman ser poseedoras del número literal de los 144,000. Y tal interpretación, amados, es una aberración por la sencilla pero innegable razón de que es lógicamente, hermanos, imposible que el número total de los redimidos se reduzca a esta mínima cantidad de creyentes. El número de los 144,000 es el total simbólico de los fieles quienes durante los siglos de la era cristiana en nuestro respectivo tiempo hemos militado sobre la tierra. Es el conjunto que hasta hoy Pedro el apóstol describe diciendo que somos durante esta vida, en 1 de Pedro 2:9, linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido. Aleluya. En Apocalipsis 7:9 al 17, ¿verdad?, dice que somos los mismos de esa gran compañía, la cual ninguno podía contar, quienes ya triunfantes entremos a la eternidad en gloria. Aquí acabamos de leer: mas os habéis llegado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, y a la compañía de muchos millares de ángeles, y a la congregación de los primogénitos que están alistados en los cielos, y a Dios el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos. Y el simbolismo, hermanos, de este número es la perfección que ha residido siempre, hermanos, en el conjunto de los que adoramos a Dios en espíritu y en verdad. Los perfectos. Dice ahí en Filipenses capítulo 3, habla de esos perfectos precisamente en el verso 15. Así que todos los que somos perfectos
esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os revelará Dios. Fíjense cómo Pablo, por el Espíritu Santo, se dirige a nosotros. Así que todos los que somos perfectos, digan conmigo: soy perfecto en el Señor. No se quedaron muy calladitos. Bendito el Señor, qué bueno que así y por lo menos les está trabajando la conciencia, porque algunos, como que esta palabra perfecto les cae de sopetazo, muy pesado, y dicen: ay caray, si nomás supieran de quién acabo de hablar esta mañana. ¿Verdad que se les mete a la cabeza? Yo no puedo ser perfecto, todavía estoy luchando, hermano. Miren, necesitamos empezar a pensar y a ver cómo Dios nos ve a través de su palabra a nosotros. Yo les pregunto, ¿la obra redentora de Dios no fue perfecta en nosotros? ¿No fue perfecto el sacrificio cuando fue a la cruz y murió, derramó su sangre por nosotros y nos limpió de todos nuestros pecados? ¿No será esa una obra perfecta, amados hermanos? El habernos trasladado de las tinieblas al reino de su amado Hijo, yo veo eso como una obra perfecta en mí. Nadie lo pudo haber hecho, nadie me pudo haber librado del pecado y de las garras de Satanás. Tuvo que haber sido la mano poderosa de Dios sobre mi vida. Eso es una obra perfecta para mí y para usted. Aleluya. Ahora, usted y yo, estos perfectos, los maduros, no está hablando de gente aniñada. No está hablando de gente que con cualquier cosa se siente, con cualquier cosa huye. Está hablando de gente madura que ha pasado por lo duro, que ha atravesado los valles, que ha aprendido a cargar su cruz y seguir en pos de Dios cada día. Gente que no fácil se dobla. La gente que está plantada junto a arroyos de aguas y que da su hoja, su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Gente que ha aprendido a confiar y a depender a Dios. Pase lo que pase, esa persona nunca deja de alabar a Dios, nunca deja de predicar, nunca deja de caminar, nunca deja de gozarse. Esos son los maduros, son los perfectos en el Señor. Y esos son los integrantes hoy en la verdadera iglesia. Y solo el Señor es quien los conoce. No hay obispo, no hay por grande y por rango y por titulazos que se pongan estos, que lleven el nombre de la membresía. Tú eres, tú no eres, tú sí eres, tú no eres. Y así se la llevan muchos dentro de los movimientos políticos religiosos. Yo bendigo al Señor de que yo no me tengo que mortificar, ¿verdad? Quiénes son los miembros de la iglesia de Jesucristo. Él es el dueño, Él los llamó, Él los escogió, Él los predestinó. Él sabe quién es el que camina en espíritu y en verdad. A Él no lo vamos a engañar. Aleluya. Podemos pretender que somos todos unos cristianos, pero a Dios no lo vamos a engañar. A Él no le vamos a jugar el dedo en la boca. Está escrito, segunda de Timoteo 2:19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Esos son los verdaderos hijos de Dios. Pero en el día de su venida, cuando solamente habrá un rebaño, aleluya. ¿Cuántos son los que dicen mi iglesia, nuestra organización, nuestro grupo, nuestro movimiento? Unos titulazos espantosos. En el día de la venida del Señor habrá un rebaño y un pastor.
Ahí nadie va a poder reclamar: esta es mi iglesia, Señor, aquí están los de mi grupo, aquí están los de mi organización. No, Señor, el Señor dijo hace muchos años atrás: sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Él pagó con su sangre por su iglesia. A nadie más le costó el trabajo de edificar su iglesia, solamente a Jesucristo el Señor. Bendito sea su nombre. Y esa perfección, amados hermanos, será manifestada en la figura de un varón perfecto. Hablábamos de ese tema un poco el jueves. Hay dos escrituras que hablan del varón perfecto. La primera está en Efesios 4:13, y vamos a leerla porque nos conviene conectar con nuestro tema en esta mañana. Efesios 4:13. Hablando de los dones y de qué manera, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y todo esto lo hizo dando a la iglesia apóstoles y profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y doctores, para la perfección de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Verso 13, hasta, porque ese tiempo no ha llegado, viene formándose hasta que todos lleguemos. Digan conmigo: todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Bendito sea su nombre. Daniel capítulo 7, verso 13. Verso 13. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí en las nubes del cielo como un hijo de hombre que venía, y llegó hasta el anciano de grande edad, e hicieronle llegar delante de él. Y este mismo simbolismo de perfección está repetido en las medidas. Escuchen bien, para que no se me pierda nadie. ¿Qué son esos 144,000? Este mismo simbolismo de perfección está repetido en las medidas de Jerusalén la celestial, que es el conjunto total del pueblo de los santos del Altísimo, que ya están en gloria. Sus medidas, cuando vemos las medidas que nos describe el libro de Revelaciones, en Apocalipsis 21, verso 16, las medidas de Jerusalén, la celestial, su largura, su altura, su anchura, son las mismas, tanto de largo como de ancho como de alto. 144, dice 144 codos la medida, dice, de medida de hombre, la cual es del ángel. Esas son las medidas que vio Juan, que tipificaban la ciudad, Jerusalén, la celestial. El número 144,000 es simbólico, no es literal, y enseguida lo vamos a comprobar a la luz de la Escritura. Ahora, ¿qué tan importante es ser marcados con el nombre del Padre? Y dióle un nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que en el cielo, de los que en la tierra y de los que debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Aleluya. Y el primer distintivo, hermanos, que encontramos en estos fieles hijos de Dios es que tienen el nombre de su Padre escrito en sus frentes. La palabra frente aquí es simbolismo de mente. Ahí está operando. Ahí usted y yo entendimos, ahí usted y yo recibimos revelación de que Dios es uno y que fuera de Él no hay quien salve. No es dos, no es tres, es uno. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Entonces, cabe hacer algo claro aquí, que ciertamente se trata de aquellos quienes han aceptado al Señor Jesús como su Salvador. Estamos hablando
de los 144,000 señalados. ¿Quiénes son? Los que han aceptado al Señor Jesús como su Salvador, y aquellos quienes, habiendo sido sumergidos en las aguas del bautismo, hemos invocado el nombre de nuestro Padre, quien es Jesucristo, el Señor mismo. Aleluya. Y quienes están aquí son conocedores fieles de las Escrituras, que apoyan y que amparan de Jesucristo es el nombre de Dios, y que es el único nombre que debemos de invocar en el momento de ser bautizados para el perdón de nuestros pecados. Fuera de Él no hay otro más. Fuera de Él no hay otro que tenga valor y que tenga poder. Mas en el caso de los 144,000, no se trata de todos los profesantes cristianos. Aquí levanten las antenas y hagan sus apuntes, sino particularmente de los que están marcados con el nombre de su Padre y que caminan honrando ese nombre en todos los aspectos de su vida, viviendo en amor, en comunión con sus hermanos, como lo dice Juan 13:35, llamando y haciendo justicia, como dice 1 de Juan 3:10. Esa es la marca de Dios, la marca de vida. Gloria a Dios. En Ezequiel 9:4 le dijo el Señor al ángel destructor que pasaba: pasa por el medio de la ciudad, pasa por Jerusalén y pon una marca en las frentes de los que gimen y de los que claman por causa de las abominaciones que se hacen en medio de la ciudad. No es una marca literal, es la marca de Dios en nuestras mentes. No está escrito que nosotros tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo es amar, no es lo contrario. No es juzgar, no es condenar, es amar. La marca de Cristo es hacer justicia, aun cuando todo está en contra de nosotros, aun cuando las cosas que nos están haciendo a nosotros son injustas. Usted y yo no debemos de volver mal por mal, sino bendecirlos, orar por ellos, bendecir a los que nos maldicen, orar por los que os persiguen y por los que os ultrajan. Esa es la marca de Dios en mi mente, en su mente. Para el mundo es el estandarte anormal. El mundo te dice: págale por la que te hizo, vuélvele mal por mal. ¿No es lo que el mundo nos dice? Entonces la marca de Dios es la opuesta a la marca de la bestia, que es la marca de la muerte misma. La marca de... Quiero ver una escritura primera de Juan 3:14. En el nombre de Jesús. Primera de Juan 3:14. Dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cuántos pueden dar testimonio de eso? Lo que estaba en tu mente era muerte. Todo el pecado, todo lo que era en contra de la voluntad de Dios, odio, rencillas, rencores, todo eso, pleitos. Sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué amamos a quién? A los hermanos. El que no ama a su hermano, ¿qué dice? Está en muerte. Está en muerte. Esa es la marca. Eso es lo que hace la separación entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Ahora veamos estos puntos interesantes. Estos somos los que Pablo apóstol nos dice que tenemos la mente de Cristo en 1 Corintios 2:16. Aquellos que conociendo al Señor y su palabra de gracia, caminamos tratando de continuo de moldearnos en todos los aspectos de nuestra vida a este sentir. Dice Filipenses 2:3 al verso 5: haya en vosotros este mismo sentir. Hay otra versión que dice: tengamos la misma mente que hubo en Cristo Jesús.
la misma forma de pensar, la misma forma de conducirnos. Porque toda nuestra actitud, todas nuestras acciones aquí parten de nuestra mente. ¿Cierto o no cierto? Ahí está la vida o está la muerte. Ahí está si amamos o perdonamos o condenamos a la gente. Y si en mí y si en usted está la mente de Cristo, vamos a perdonar, aún en las situaciones más adversas, más difíciles, porque ya no es usted, no es su fuerza, no es su humanidad, no son sus sentimientos, no son nuestras emociones, es Cristo en nosotros. Y podemos decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece para amar, para perdonar, para sobrellevar, para hacer justicia. Esa es la mente de Cristo en cada uno de sus hijos. Porque el profesante cristiano que dice que está marcado por Dios, pero que no vive conforme este molde divino y sus demás escrituras relativas, él mismo está provocando el que la marca que está en su frente sea más bien la marca de muerte. Notemos, unos son los hijos de Dios que caminan con el Señor, otros son los que profesan. No seamos profesantes, seamos hijos de Dios. Notemos la parte, estamos todavía en Apocalipsis 14. Dice el verso 3, que cantaban con un cántico nuevo delante del trono. El verso nos dice que el ruido como de muchas aguas. Y oí una voz del cielo como ruido de muchas aguas y como el sonido de un gran trueno. Y dice: y de los tañadores de arpas que cantaban un cántico nuevo delante del trono. Y dice: y aquel cántico, hermanos, ninguno lo podía aprender, sino solamente ¿quién? Los 144,000. Oh, bendito sea el nombre del Señor, mi hermano. Te vas a gozar en esto. Este es aquí un cántico que se intitula Amor y Justicia. No cualquiera lo puede cantar, no cualquiera entona su melodía, sino aquellos que tienen la marca de Dios en sus frentes, que aman y que hacen justicia. Así se llama ese canto: amor y justicia. Y que solamente, de acuerdo a Daniel 12, verso 10, los entendidos lo entienden. Pueden aprenderlo, pueden cantarlo y pueden vivirlo. Decía mi padre: predicaremos a Jesucristo y si es necesario usaremos palabras. Ese es el canto. Usted debe de cantarlo todos los días, cuando ama, cuando perdona, cuando hace justicia en contra de toda la adversidad. Es abnormal. Por eso tiembla el enemigo, porque tus oponentes, el enemigo, el que te ha hecho mal, espera revancha, espera que usted también le suelte una por acá, otra por allá, que usted pague mal por mal. Pero cuando usted llega con bendición, con amor, con lo opuesto y hace justicia, el diablo se desmorona, mi hermano. Caen abajo las fortalezas y las maldiciones, porque este cántico solamente lo pueden cantar los perfectos en espíritu, los que aman a Dios en espíritu y en verdad. Oh, bendito sea su nombre. Todos los demás quienes reclaman ser también de los 144,000, pero que no vivieren en verdad, en amor y en justicia, no pueden aprender este cántico. El cántico nuevo lo declara Juan en el capítulo 13, verso 34. El Evangelio de Juan 13, verso 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como os he amado, que también os améis los unos a los otros. Ese es el cántico del Cordero. ¿Están todos entendiendo en esta mañana?
Yo sé que algunos están descubriendo cosas que no habían descubierto. Y que va más allá de nuestra mentalidad humana. Que va más allá de nuestros conceptos e ideas. Y el Señor mismo, dirigiéndose a aquellos entre su mismo pueblo que decían ser hijos de Dios, pero que no vivían en amor y justicia, les pregunta en Juan capítulo 8, verso 43, ¿por qué no reconocéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis oír mi palabra? Fíjense, ¿por qué no reconocéis mi lenguaje? Les preguntó el Señor a los religiosos, a los escribas, a los fariseos. Y les dice, porque no podéis oír mi palabra. Y el cántico nuevo, el cántico del amor y de justicia, está en un lenguaje desconocido para muchos. Paz de Cristo, iglesia amada. Este cántico no se aprende ni se canta con los sentidos naturales. No, Señor, no, señora. Este nuevo cántico divino se oye y se aprende únicamente con los sentidos del alma misma. Y solamente los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu, pueden en verdad entenderlo, aprenderlo, cantarlo, enseñarlo y vivirlo. Aleluya. Gloria a Dios. Los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. ¿Podrá uno que anda conforme a la carne amar? Le decía a alguien, estás pasando por esto porque Dios quiere que aprendas a amar y a perdonar. No cuestiones a Dios por qué te está pasando. Si eres hijo de Dios, le digo, vas a confiar que Él sabe por qué está pasando. Y Él sabe qué tanto de Él hay en nosotros, qué tanto amor hay o no hay. Y el Señor nos está haciendo el favor de pasarnos por el fuego para que aprendamos a hacer lo que normalmente no podemos hacer con nuestra propia fuerza. Porque las cosas por las que nos pasa el Señor tienen una manera de cambiar nuestra mente. El dolor, la angustia, quiebran ese orgullo horripilante que no nos deja acercarnos a Dios. Quiebra esa soberbia asquerosa que no nos deja doblar nuestra rodilla y pedir perdón y humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Pues Dios se toma el permiso de pasarnos por fuego porque aún todavía estamos crudos en nuestra mente, en nuestro espíritu. Se quedaron muy calladitos. Cuando el Señor nos muerde, sale todavía la masa. Y nos mete al fuego y le prende todos los quemadores. Si es un calentón de 4 o de 7 celos. Tenemos, por ejemplo predilecto en 3 hombres jóvenes. No fue coincidencia, no fue casualidad. Dios se tomó el permiso y que quedara asegurado, escrito en el libro histórico de toda la vida, que es la Biblia, el nombre de Sadrach, Mesach y Abednego. Eso es tipo y figura cuando Dios permite. Dios nos pudiera haber librado antes de la mano de Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos pudieran haber dicho, Señor, no permitas que pasemos por este horno de fuego. Mira, no. Ellos se le pusieron al tú por tú a Satanás. Se le cuadraron al rey Nabucodonosor. Porque había una disputa en ese momento, como estamos hoy en día la iglesia. ¿Es el mundo o es Jesucristo el Señor a quien le vamos a hacer caso? Y acuérdense bien la situación que estaba delante de ellos. Nabucodonosor, siempre queriendo apantallarlo de Dios, haciendo las cosas más grandes, hizo la estatua aquella grande de oro. ¿Se acuerdan bien? Y puso prototipos, puso reglamentos, y de esta manera se van a hacer. Y todos los que cuando se tocaren los tamboriles, los pífanos y las flautas y todos los instrumentos que había,
Y el que no se ponga de rodillas y adore la estatua que yo he levantado, lo vamos a echar al fuego. Y así nos tiene ahorita Satanás. Y hay muchos cristianos intimidados. Uy, ¿y qué diablo me va a hacer esto? Y mejor prefieren servirle, prefieren adorarle, prefieren ser como el mundo. Y estos hombres hebreos no se tibiaron para nada. Sepa certizamente el rey le dijo que a tu Dios no adoraremos. Esa estatua que tú has levantado no nos va a hacer absolutamente nada. Y si no nos libra, dijeron, ¡qué atrevidos! Y si no nos libra de tu mano, ni aún así lo vamos a hacer. Porque solo al Señor nuestro Dios vamos a adorar. Solo a Él vamos a glorificar. Aleluya. ¿Y qué hicieron los hebreos? Lloraron, gritaron, los metieron. Dice que le prendieron 7 veces más de lo que comúnmente ardía el horno. Le tupieron con leña. Querían a Nabucodonosor asesorarse de que quedaran achicharrados, desfigurados. Pero cuando el Señor te va a pasar por fuego, no lo hace a manera burlesca y te tira. Él ya te está esperando ahí. Él ya estaba ahí primero, y cuando entraron al horno, Él los estaba esperando y empezaron a danzar con el Señor. Es decir, que cuando vayas pasando por el valle de sombra y de muerte, por el fuego, en lugar de ahí todos tristes ahí pateando botes y que como que estamos solos y derrotados y como que no tenemos a un Dios que nos puede librar de la mano de Satanás, es asunto de hacer fiesta nosotros, burlarnos de Satanás, aunque estemos quemándonos en ese valle. Vamos a adorar a Dios, porque Él está conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Gloria a Dios, aleluya. ¿Sabe que lo maravilloso cuando los sacaron? Cuando dijo, no entiendo. Yo eché ahí 3. ¿Y por qué veo a 4? Si usted adora a Dios en medio del fuego, siempre se va a ver el cuarto junto a tu lado. O si eres uno, siempre va a estar el segundo contigo. Si son 3, siempre va a estar el Señor contigo. Pero si usted deja de adorar a Dios, nadie va a ver al cuarto, nunca, nadie va a ver la imagen de Dios. ¿Qué quiere Dios? Que en medio del fuego quiere probarle mal a Satanás. Él quiere verse en medio de tu adoración, probarle mal a los críticos, probarle mal a Satanás y a todo su infierno, que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Para darle otra cachetada fuerte a Satanás cuando lo sacaron. Uno que ha pasado por fuego no debe de decir, no debe de venir quejándose y decir, acabo de pasar por tormenta, me dejaron solo, me abandonaron. No, Señor, no, señora. Si usted adora a Dios, Él se va a encargar de que usted y yo no estemos solos. Él va a estar ahí con nosotros. Y además de eso, hermanos, hermanas, cuando hayas pasado la prueba, porque si no la pasas, ahí te va a detener el Señor hasta que te cuezas bien cocido. Ajá. Cuando lo sacaron, pues imagínense la gran expectativa. Jamás habían visto un cuadro tan maravilloso, tan asombroso, y la gente curiosa los miraba. Nada, ni huellas de quemadura, ni nada. Y luego por ahí Sadrach sacó dijo, huélele la túnica, y a humo olía. Cuando usted está pasando por la prueba donde Dios está parado, cuando tú pasas por ahí, nadie se va a dar cuenta que pasaste por la prueba.
Me estás entendiendo, estás escuchando el lenguaje del Espíritu de Dios. No tienes usted que andar ahí, ay, que por favor y que esto. No, Señor. Cuando usted y yo aprendamos a caminar con el Señor, con el Cordero, vamos a estar confiados al 100% que cuando entremos al fuego, Él va a estar con nosotros, y cuando salgamos, Él todavía va a estar con nosotros. Y todo lo que vamos a hacer es alabar y glorificar y exaltarlo en lugar de tenernos lástima. Aleluya. Aleluya. ¿Qué es el cántico nuevo? ¿Cómo se llama? Dígalo fuerte. ¿Cómo se llama? Amor y justicia. Tengo tiempo para darles un poco sobre los distintivos de los 144,000 señalados. De estos es de quienes se habla en diferentes partes de las Escrituras diciendo lo mismo. Por ejemplo, en Primera de Pedro 1:18 al 19, que han sido comprados entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero, los que habéis sido rescatados con la sangre preciosa de Cristo. Y Apocalipsis 7:14 dice, y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Es el mismo número de seres especiales para el Señor, pues son nada menos que los fieles hijos de Dios, que es su iglesia. ¿Cuántos se sienten orgullosos de ser parte de su iglesia? Entonces, ¿por qué la cara triste y derrotados? Dijo un hombre hace miles años de atrás, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Pues usted haga la lista de qué es ese nada. Pues nada es nada, nada y es nada lo que quiere decir nada. Nada, gozo, paz, felicidad, nada. Si el Señor es mi pastor, nada me faltará. La otra característica especial que distingue a este número simbólico de los 144,000 es que con mujeres no fueron contaminados. Vayan nuevamente, si no están conmigo, en Apocalipsis 14. Quiero que ustedes lo lean con sus propios ojos, porque yo sé que al leer el libro de Revelaciones así nomás, pues le damos una aplicación literal. Y otra característica especial que distingue a estos, verso 4, estos son los que con mujeres no fueron contaminados, porque son ¿qué? Vírgenes. Ahora, si esto fuera literal, hermanos, todos los fieles hombres y ministros de Dios que somos casados, ¿cuántos casados hay aquí en este día? Los hombres. Levanten la mano, sostengan la fuerte, no tengan vergüenza porque la está viendo su esposa. La mano de alguien pareció como relámpago. Se casa y se descasa. Si esta escritura fuera literal, entonces todos los hombres de Dios y ministros que somos casados, empezando con el apóstol Pedro el apóstol era un hombre casado. Si habla de su suegra es porque estaba casado. Y no podríamos tener parte con este conjunto especial que es en verdad, como ya he insistido, la iglesia misma del Señor Jesús. Este distintivo quiere decir que los verdaderos seguidores del Señor, sí, porque si al casarnos, pues, y al tener hijos o a engendrar hijos, dejamos de ser ¿qué cosa? Vírgenes. Hello. Dijo Cantinflas, aquí una fresca revelación. Hay que usar un poco como dijo Cantinflas, la lógica. Dejemos de ser ilógicos, decía. Entonces, este distintivo quiere decir que los verdaderos seguidores del Señor en su iglesia, tanto hombres y mujeres, no están contaminados con doctrinas falsas y desviadas de la fe que ha sido una vez dada a los santos, como dice Judas 3, verso 3.
Estos son, dice, vírgenes, por cuanto viven siendo fieles y dependiendo directamente de la mano de sus almas, del esposo de la iglesia, que es Jesucristo el Señor. ¿Qué tanto se les abre un poquito el entendimiento? Ese foco que traían apagado, como que quiere prenderse, ¿verdad? Pégale un buen, se va a prender. Ahora, por otra parte, hermanos, no viven echados con mujeres que son simbólicamente, hermanos, oigan bien, los sistemas religiosos, empezando con la madre de las fornicaciones. ¿Quién me puede decir quién es? La ramera. Las hijas de la ramera. ¿Quién es la madre de las fornicaciones? Iglesia católica. La Iglesia Católica, Roma. No tengan miedo de decirlo, Dios nos sacó de ahí. Y si no los ha sacado, los va a sacar de ahí. Porque de nada me sirve estar metido ahí. La Biblia dice que va a caer la gran ramera. Y ya se está deshaciendo. Pero si la ramera tiene, ¿qué cosa? Hijas que le imitan y quieren ser igual que mamá. Es la madre de las fornicaciones y siguiendo con el número incontable de sus hijas. Sistemas de idolatría, por cuanto en ellos, usando al Señor como un frente, son jefes eclesiásticos de esos movimientos, los que en realidad controlan a las multitudes. Están todos conmigo. Y muchos de estos sistemas religiosos usan el nombre de Jesús. Por cuanto hay un sistema político religioso que los hombres se autodenominan jefes eclesiásticos de todos los que están debajo, los controlan, los manipulan, los dictan. Ellos dicen quién se salva y quién no se salva, y si no estás bien te ponen a juicio. ¿A cuántos se han dado cuenta que los hemos puesto a juicio porque no diezman aquí? Levanten la mano el que hemos puesto a juicio. Levanten la mano, quiero que la levanten. Si estuvieran en otro lugar, en otro de esos sistemas, ya los hubieran puesto a juicio. Por culpa de ese aventado juicio que ponen a muchos ya no volvieron. Y ahorita son una pieza de Judas. ¿Por qué? Porque uno se autodenominó mi iglesia. Así se va a hacer en nuestra iglesia, en nuestra organización. Ahí los cristianos engañados tienen sus ojos puestos ciegamente en sus dueños humanos, más que en el Señor Jesús. Dios de ahí nos sacó de esos sistemas. De ahí nos jaló el Señor. No toquéis sus inmundicias, dijo el Señor. Cuando Dios empezó a tratar con mi padre en el año 1972, digo, ¿te sales o te mato? Aquí está mi madre que no me deja mentir. Ella se levantó en armas. Dijo, no nos podemos salir. ¿Para dónde nos vamos a ir? No hay otra iglesia más que esta. Y el Señor se encargó y habló directamente con Gloria Barrón López y le dijo, si no te sales y no sigas a tu marido, te vas a quedar viuda. Así se lo dijo. Madre, ¿cierto o no cierto? Dijo, amén pues, Señor. Después se llevó el Señor a mi padre, pero en buenos términos. Lo sacó de ahí, lo limpió. Y fue en el tiempo que Dios empezó a enseñarle cosas tremendas, como a multitudes que empezó a sacar de ahí, hombres y mujeres de todas edades. Y todavía hasta el día de hoy el Señor está derribando. Créanme, lo que está pasando no es asunto de escándalo. Dios está derribando lo que no es de Él, lo que se autodenominó, lo que se autoestableció. Y cuando lo sacaron a Él de la ecuación, Él tiene que derribar lo que no es de Él, porque Él quiere seguir viéndose. Él quiere que su iglesia lo siga viendo a Él, que lo sigamos adorando a Él y a nadie más. Jesucristo el Señor es el dueño de la iglesia. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea. Y tristemente los congregantes, porque hubo
hubo y sigue habiendo hasta el día de hoy un éxodo en masa de quienes salieron y siguen saliendo de esos sistemas perdidos. ¿Y ahora para dónde nos vamos? Porque en sus mentes se les metió, no hay otro, nosotros somos. Y si se van para allá, se van a morir. Defraudan a Dios. Y puras cosas por el estilo. Y aquellos pues asustados, ¿por qué? Porque todo ese tiempo estuvieron viendo al que no deberían de ver, al hombre. Y cuando a Jesús el Señor lo sacamos de la ecuación, cuando el gobierno, el sistema de Dios no está operando en la iglesia, salte, corre. Es muy notable cuando el hombre está usando su justicia para manipular, para controlar, para dictar y para... No, si el Espíritu de Dios no está operando en ese lugar a través de su palabra, si lo que se está hablando y diciendo no va de acuerdo a lo que está en la palabra de Dios, córrele. Están muy calladitos. Aleluya. El gobierno de Dios te enseña a amar, te enseña a obrar justicia. No te demanda absolutamente nada. El Señor, el gobierno de Dios te dice: si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese. No obliga totalmente. Dios no se siente con nadie ni está de pleito con nadie que no quiera ser su discípulo. Créemelo. Por eso es una bendición, es un privilegio cuando usted y yo aceptamos negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir en pos de Él cada día. Nadie nos está obligando, nadie nos está refiriendo en la cara. Si usted es hijo de Dios y tiene la marca de Dios, va a seguir incondicionalmente al Cordero por donde quiera que vaya. Aleluya, gloria a su nombre santo. Los profesantes cristianos que así caminan son enseñados a obedecer incondicionalmente a sus jefes humanos, aunque estos enseñan o les ordenen que hagan lo que es contrario a lo ordenado por el Señor en su palabra. Una de las primeras cosas: no te juntes con aquellos. No son de nosotros. ¿Aló? ¿Será eso de Dios? Dice Pablo: si alguien, otro ángel viniere y predicare otro evangelio, sea maldito, sea anatema. Para estos, la salvación no depende del Señor, sino en el pertenecer a un sistema o organización religiosa donde se les dice quiénes deben aceptar y de amar y a quienes deben de despreciar y aún aborrecer y condenar, aunque fuere contra la voluntad de Dios. Y muchos de estos cristianos en algún otro tiempo no fueron vírgenes y vivieron contaminados. Mas llegó un día en que, oyendo el cántico nuevo, sus sentidos espirituales fueron abiertos y lo entendieron y lo aprendieron, que ahora cantan y viven el canto del amor y de la justicia, de la sabiduría que es de lo alto. Aleluya. Toda sabiduría, dijo Santiago, es de lo alto. Todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Pero si tenéis envidia amarga y contención en vuestros corazones, no os gloriéis ni seáis mentirosos contra la verdad, que esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrena, animal, diabólica. Porque donde hay envidia y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Mas la sabiduría que es de lo alto primeramente es pura, después pacífica, modesta, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, no juzgadora, no fingida. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz. Así dice la palabra de Dios. Así dice el Señor mismo a cada uno de sus hijos. Ahora, muchos de estos cristianos, dije, nunca tuvieron ese privilegio.
Vamos a terminar el texto que estamos leyendo, Apocalipsis 14. Estamos hablando de las características de los 144,000. Dice el verso 4: estos, los que siguen al Cordero, siguen al Cordero. Otra característica muy especial y distinguida de los integrantes de este número 144,000 es el hecho de que estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que fuere. ¿Quién? El Cordero. La interpretación de esto se cumple ya en la eternidad. Muchos piensan que esta es la interpretación. Eso se va a cumplir en la eternidad, me decía una persona. Eso es erróneo. Aquí es donde yo necesito seguir al Cordero, aquí en la tierra. Pues el seguir al Cordero, habitando ya los hijos de Dios en cuerpos de gloria, cuando ya estemos con el Señor en gloria, y yo con un cuerpo de gloria, amado hermano, no implica esfuerzo ni sacrificio de ninguna manera. ¿Les hace sentido eso? Al estar con el Señor, con un cuerpo transformado, un cuerpo que no me hace sufrir, batallar, ni se me enferma, pues ¿qué? Ya estoy con Él. ¿Hace gracia el pato para nadar? ¿Qué hace el pato todos los días? Pájaro flojo. Se jacta de que huele y no huela. Se jacta de que nada y no nada. Exactamente. Entonces, hermanos, es aquí en esta vida, habitando los hijos de Dios en cuerpos humanos ilimitados y llenos de flaquezas. ¿Cuántos tenemos flaquezas en este? Dios bendiga a los 4, a los 5 que dijeron amén. Los demás ya son ángeles, ya se fueron a la gloria. Es aquí donde los integrantes de ese número especial aludido tenemos de probarle al Cordero nuestra fidelidad e incondicional y obediencia. Es aquí donde el Señor, desde el día en que nos llamó y en adelante, ha dicho muy específicamente a cada uno en Lucas 9:23, ya lo mencioné: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Usted se pone sus vestuarios, su vestimenta y lo que se pone en la mañana, no se le olvide echarse la cruz al lomo. No se la pase a nadie. Si usted quiere seguir al Señor, eche su cruz y sigamos al Señor todos los días. Y esta advertencia del Señor, al igual que otras semejantes que implican también diferentes grados de sacrificio humano para obedecerlas, es muy fácil repetirla en forma poética y aún predicarla con fervor y énfasis, pero el vivirla en verdad, hermanos, es lo que realmente cuenta delante del Cordero. Amén. El vivirla. Dice el Señor: ¿qué me estaba diciendo hace unos momentos? Cantábamos ese hermoso himno de adoración: Señor, te amo. Y como que se espera el Señor unos días, y se nos aparece el Señor y dice: a ver, ¿qué me estaba diciendo el domingo? Y nos pone delante de nosotros a esa persona que nos cae a todo dar. Así que se te amarra. Y si estás comiendo, cuidado, porque te puedes ahogar. Aló, paz de Cristo, amada iglesia. Dice el Señor: porque te oías muy bonito, gorgojeando lo que estabas diciendo el domingo. Me gustó lo que estabas diciendo. Señor, te amo. Y así le hacía un suavecito, como que andabas en un columpio así.
Ya veo los hermanos paseamos en los columpios. Y los pajaritos cantando, todo muy color de rosa, muy... Ajá. Y el Señor así como que se digna, le voy a mandar a fulano y a sultano para que ahí me muestre que verdaderamente me ama. O simplemente con el esposo y con la esposa tenemos. No nos vamos tan lejos, hombre, ¿para qué salir de la casa? Nomás volteamos ahí al que está acostado a un lado de nuestra cama y usted en la orillita que casi se cae ahí. Y una vez me andaban dando un tour ahí en una de las casas ahí, no voy a decir quién. Y me llamó la atención que la cama, king size bed, estaba tendida la mitad de un color y la mitad de otro color. Dije, esto no requiere mucha revelación. Sé exactamente lo que pasa en esta recámara. Una vez quise impresionar a un de esos de los grandes del sistema, a mi padre. Llegó él, pues lo mandaron a predicar y llegó con el obispo del distrito. Y él pues se la daba de muy espiritual. O sea, mi padre espiritual, bien espiritual. Decía, mira varón, usted va a dormir ahí en ese cuarto. Yo aquí duermo, aquí es mi cuarto de estudio, aquí me amanezco yo, aquí me paso horas con el Señor. A grado de que pues muy poco conozco yo a mi mujer, dice. Es tan real así mi relación con el Señor, pues que pues yo no le hago caso a la carne en sus deseos. Y no terminaba de decir cuando se abre la puerta y entra una escalerita, casi 14, 10 años, 8 años, 7 años, 5 años, 4, y la pobre hermana ahí con un bebé en los brazos. Y se quedó mi papá y le digo, ¿y estos qué? ¿Los tuviste por teléfono o qué? Miren nomás. Pues yo no sé ni por qué me fui. Estábamos hablando de la cruz. Señor, te amo. Me acabo de decir que me amas. Y no puedes perdonar al viejo, no puedes perdonar a la vieja. No se pueden sentar a platicar, no a argumentar, no a alegar, no a gritarse, no a pelearse, a platicar. Vaya, por amor de mi nombre, son mis hijos. El silencio tiene ruido, oigan. ¡Aleluya! No, es que la hermana siga predicando sobre los 144. Mira, y después me arregla el viejo ahí. Y esta advertencia, amados, del Señor, al igual que otras semejantes que implican también diferentes grados de sacrificio humano, para obedecerlas, dije, es muy fácil repetir y en forma poética y predicar con fervor y énfasis, pero al vivirla, solamente los integrantes del número simbólico de los 144,000 lo han vivido durante de las edades pasadas y lo están viviendo hoy. Estos son los que siempre han estado dispuestos a negarse a sí mismos, no importándoles qué tanto sacrificio y aún dolor les costare su obediencia. Estos son los que hasta el martirio han ido con gozo y aún sus vidas han dado por seguir al Cordero de Dios. Aleluya. Y el ejemplo de lo dicho lo tenemos en los principios de la iglesia, no solamente en los apóstoles del Señor, mas también en muchos de los fieles de aquellos días. En el transcurso de los siglos, el número simbólico no ha dejado de crecer y seguirá creciendo hasta que llegue a la plenitud de un varón perfecto. Alguien dele gracias a Dios porque ya voy a terminar.
Desobedecieron la voz del Espíritu Santo. Dios quiere que le dé gracias a usted. Está como Pablo el apóstol, cuando el Espíritu Santo le hizo llegar a Pablo noticia. Dijo: te esperan azotes, te esperan apiedradas y sufrimiento en Iconio, en Listra. El Espíritu Santo le hizo saber a Pablo. Y luego dijo Pablo: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo. Todo lo que quiero, le dijo el Señor, es que termine mi carrera con gozo, habiendo hecho tu voluntad. Y yo cuando leí ese texto dije: mira, este hombre contumaz, atrevido, no le hizo caso al Espíritu Santo. Porque es la razón de que recibió noticia del Espíritu Santo. Dijo: pero de ninguna cosa. ¿De qué está hablando del Espíritu Santo? No hago caso. Aún si el Espíritu Santo me está diciendo que me espera esto y el otro, yo voy a seguir confiado, sirviendo al Señor, alabando y adorándole, porque yo sé que Él me va a librar de todas mis enfermedades, de todas mis angustias, de todos mis problemas, de todo lo que pueda venir a mi vida. Aleluya. Ciertamente, cuando el Cordero, quien a la vez es nuestro pastor, nos hace descansar en lugares de delicados pastos, es un placer y un gozo el caminar con Él. Mas cuando Él determina probar nuestra determinación para seguirlo, llevándonos por el valle de sombra y de muerte, donde hay espinas, donde hay cardos, donde hay abrojos que hieren el cuerpo y piedras cortantes que hacen sangrar los pies, no es tan fácil entonces caminar con Él. Estoy por terminar el tema: ¿puede Dios confiarte en los problemas? Le dijo a una mujer joven de 16 años: favorecida eres entre todas las mujeres, y bendito el vientre, el fruto de tu vientre, Jesús. Favorecida eres entre todas las mujeres. Pero un día le dice María: nunca me dijiste que este favor me iba a hacer huir para esconder a mi niño de sus verdugos. Nunca me dijiste que este favor me iba a hacer pasar por sendas sangrientas, y que el privilegio de ser favorecida me iba a llevar a ser criticada de todos los de mi pueblo, y que me juzgaron a mal, que yo había tenido una relación antes de haberme casado. Mas aquellos que viven reconociendo y apreciando de continuo el privilegio de que fueron comprados de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. Aquí termino. Fuimos comprados, hermanos, de entre los hombres, entre el resto de la humanidad, entre los don nadie, entre todos los perversos. Me gozaba el domingo pasado al ver y oír las lágrimas de mi hermano Jesse. Y ahorita vi al hermano Joel Bojorques entrar por la puerta y batallando. Su cuerpo lo hace batallar, pero su alma, yo veo que él ama, quiere, siente. Y le hago: wow, tú nos llamaste entre los hombres. Allá andábamos mezclados entre gente mala, entre gente desconocida, entre gente que no te conoce, entre gente que todavía no tiene el privilegio que tú nos has dado a nosotros, y nos lavaste, nos hiciste primicias para Dios y para el Cordero. Aleluya, su nombre. Qué grande privilegio, amado. Te sacó de entre los hombres, entre la inmundicia, entre los perversos, entre los sucios, entre los peores, para que camines con Él. Empiézame a dar un tono aquí, hermana, porque si no, no me voy a callar la boca.
Y a estos que fueron llamados, nada les impide, nada los detiene para seguirlo por donde quiera que él fuere. La fidelidad de este número especial lo mira no solamente a Dios, mas también los que no caminan igual, y aún el mundo entero. Otro distintivo para terminar: en sus bocas no hay engaño. ¿Estás aquí, mi hermano? Salmo 24 le dijo David, quería insistentemente saber, tenía la curiosidad: Señor, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los que van a subir? ¿Quién subirá al monte del Señor?, le preguntó. ¿Y quién estará en el lugar de su santidad? Le contestó el Señor desde su trono: el limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a la vanidad, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición del Señor. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. El último versículo de la escritura citada dice: y en sus bocas, sus bocas no ha sido hallado engaño, porque ellos son sin mancha delante del trono de Dios. Y esta última característica especial que distingue a los integrantes de este número simbólico de los 144,000, quiero preguntarles: ¿a qué punto se ha quedado claro que este número no es literal sino simbólico? Quiero ver las manos, porque si no les ha quedado claro, entonces no prediqué bien en este día, no les habló el Señor. Quiero asegurarme de que cuando hablamos la palabra de Dios, el pueblo de Dios la reciba, la entienda, la coma. Crezcamos en salud, crezcamos. Esta última declaración o característica puede sonar tan fuerte en la razón de que de más de alguno de los sinceros seguidores del Cordero, que lo puede hacer pensar que se trata de algunos seres sobrenaturales y no de sí mismo. No somos unos seres sobrenaturales, somos materia, carne, sangre. La sangre que corre por nuestras venas se calienta en determinado momento y nos hace fallar, nos hace pecar, nos hace actuar sin sabiduría, nos hace que Él se vea mal. ¿Cierto o no cierto? El mismo Espíritu Santo describe esta característica a tal grado de perfección que para el cristiano fiel y verdadero, quien movido precisamente por su sinceridad, reconociendo su humana imperfección, nuestra humana imperfección, se le hace imposible el poder dar la medida. ¿Qué tanto se sienten así? Nos sentimos insuficientes, por cuanto todos pecaron. ¿Quiénes? Todos, incluyéndolo a usted y a mí, están destituidos de la gloria de Dios. Esa palabra destituir me espanta mucho, me espanta. Porque por más que me esfuerzo a ser limpio, a ser perfecto, a ser santo delante de Él, seguimos fallando, seguimos resbalando y seguimos cayendo cortos de la gloria de Dios. ¿Cierto o no cierto? Queremos amar y Dios nos pone la oportunidad enfrente y le sacamos la vuelta. ¿A qué tanto nos ha pasado? A mí me ha pasado muchas veces. Y allí estuvo la persona y no pudimos. Nos hicimos para atrás. Siendo verdadero en sí mismo, el Hijo de Dios ante Dios acepta lo que está escrito. El último texto que les pido que abran sus Biblias, les prometo, Primera de Juan 1.
no tiene engaño en su boca, habla estas palabras. Primera de Juan 1, verso 8 al 10. Si dijéremos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Si dijéramos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Aleluya. Mas a Dios damos gracias, hermanos, por entender que en realidad esos perfectos somos los mismos cristianos humanos imperfectos. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Él, dice Pablo a Romanos 5, justificados pues por la fe. Él nos justifica, Señor. Escuchen esto. ¿Cuántos se han sentido que no tenemos cara de venir delante de Dios a adorarle a veces? Cometemos unas que quizás al mismo Dios lo dejamos frío. Y a veces venimos avergonzados. El que no es sincero busca justificar su maldad de la forma que tenga que hacerlo. Si tiene que pretender y hacerse un religioso y vivir el resto de su vida como un religioso para justificar. Miren, estoy cantando, me muevo y todos los movimientos de un cristiano y no hay necesidad de ello. El verdadero Hijo de Dios, que cuando la regamos, porque la regamos y la vamos a seguir regando, dice: Señor, yo sé que no me puedo justificar delante de ti. No tengo nada de qué justificarme, nada bueno que usar para justificar mis obras o lo que hice. No, pero porque soy tu hijo. Tú me llamaste, me trajiste de allá, de las tinieblas, me traspasaste al reino de tu amado Hijo. Y ahora aquí estoy. Yo no te escogí a ti, Señor. Tú me escogiste a mí. Y tú me vas a justificar. Tú me vas a justificar porque tú me amaste. Tengo la fe que tú me vas a justificar y que tú me vas a dar la paz. Que ahora soy justificado por la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Alguien alabe, alguien dé gracias a Dios. Wow, this is powerful. Esto es poderoso. Yo siento que Dios está liberando el complejo de alguien aquí en este día. Había una inseguridad en alguien en este día. No sé a quién estoy hablando. Dios, aleluya. Pero Aleluya. somos hechos perfectos en Él, en nuestra imperfección. Dice Pablo: no que ya haya alcanzado, ni que ya sea perfecto. Y enseguida dice, pero más adelante dice, en el mismo libro de Filipenses 3:12 al 15, así que todos los que somos perfectos, primero dijo, no que ya sea perfecto, pero más adelante cae en cuenta, dijo, me extiendo hacia adelante por ver si alcanzo aquello por lo cual fuimos alcanzados. Usted no está aquí por mera causalidad o por coincidencia o porque Dios se equivocó de número. No, señor, no, señora. Dios te alcanzó a propósito. Diga conmigo, Dios me salvó a propósito. No dejes que el diablo te convenzca a ser menos, porque no lo somos delante de Dios. Cuando usted dice que no sirve para nada, ofendemos a Dios, porque si Él tuvo la dignidad de sacarnos
de la inmundicia, de sacarlos. Él se metió, se puso las botas de lobo y se metió al lago cenagoso y nos desenterró, nos sacó y nos puso sobre tierra firme, tierra viva, nos limpió, nos lavó y puso en nuestros labios canción nueva. Alabanzas al Señor. Pablo dijo a los perfectos. La vianda firme es para los perfectos. Si estás entendiendo lo que quiere decir perfección en este caso, le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela. Antes de eso le dijo: sal para afuera y cuéntame las estrellas, si puedes. No entendía Abraham qué le estaba diciendo el Señor. Y luego le dijo: anda delante de mí y sé perfecto. Diga conmigo: perfecto es obedecer a Dios todos los días. No está hablando de una perfección en tu carne. Faltas y fallas las vamos a tener, pero si yo sigo al Cordero todos los días por donde quiera que Él vaya, a mí me mete a lugares que yo no quiero ir, me pone delante de gente que no quiero ver. Aunque ande por valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El bien de misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Aleluya. Donde quiera que el Cordero se mueve, usted va con Él. No cuestiona, no pregunta. Aleluya. No mide tiempo, no mide distancia. Porque a veces todo lo que nos queda en nuestra imperfección es seguirlo a Él. ¿Alguien me está entendiendo? No tengo nada con qué pagarte, Señor. He hecho muchas, pero todo lo que puedo hacer es seguirte. Por eso dijo el Señor: llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para nuestras almas. Después vemos más este tema. Creo que hemos escuchado lo suficiente para captar el punto. Los 144,000 señalados.